El declive de los países BRICS se ha hecho evidente bajo las turbulencias de la economía internacional. Aquí tenemos las recesiones prolongadas o las crisis económicas en Brasil y también en Rusia, pero el crecimiento anémico de Sudáfrica en acompañamiento con una mayor ralentización económica de China y una caída en los precios internacionales de las materias primas. Pese a estas dificultades y pérdidas de competitividad, este grupo geopolítico de los países BRICS buscan imprimir un mensaje en la arena económica internacional: la transición de la era del Atlántico hacia el siglo del Pacífico. Rusia, por ejemplo, a mi manera de ver, carece de autoridad moral para proyectar liderazgo cuando ataca a Ucrania. Brasil ha tenido una crisis política de proporciones terribles y bueno, incluso antes de que llegara Temer, durante la presidencia de Lula, Brasil nunca logró un crecimiento económico sostenido. Entonces, esto de que se perfilara como una de las principales economías eje para 2050 yo creo que es altamente cuestionable. India pues ahora está renovando sus problemas fronterizos con China. Y bueno, Sudáfrica agobiado por el VIH-Sida, ¿no? Entonces, y un crecimiento magro. Entonces, ellos se perfilaban como una promesa, como algo a lo que el mundo podía afianzarse para que coadyuvaran ellos al crecimiento de la economía global. Pero lo cierto es que el desempeño económico de ellos ha dejado mucho que desear. La pérdida de vitalidad de los países BRICS se puede tocar desde muchas aristas. Rusia ha estado en el ojo del huracán desde el momento en que Vladimir Putin ha exteriorizado su política del gran garrote. Georgia, Ucrania, Crimea nos muestran la política exterior del hombre fuerte de Rusia, quien se opone tajantemente a la ampliación de la OTAN hacia el oriente y quien ha recibido una estela de castigos por parte de Occidente. El panorama se ha complicado de manera exponencial al quedar evidenciados los lazos y los entrecruzamientos entre Moscú y la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Esta acción ha obligado al establishment estadounidense a reforzar las sanciones económicas, financieras y diplomáticas aún más para la economía rusa. Mucha de la situación económica de Rusia se ha ido fortaleciendo y si lo vemos ahora con el involucramiento en el proceso electoral que permitió aparentemente la victoria de Donald Trump, no que aparentemente lo permitió, sino que aparentemente se involucró más bien Rusia en la victoria de Trump a través de su hijo que estuvo ahí negociando la posibilidad de que arreglaran las elecciones. Sea que se confirme o no, lo que sí es cierto es que a Rusia le conviene un gobierno populista, de economía cerrada como el de Donald Trump, máxime si estamos hablando de una situación en la cual puede influir Rusia con un hombre tan inteligente como Putin, tomando decisiones indirectamente en Estados Unidos e influyendo en algún sentido en la política norteamericana e incluso para de alguna forma contener el tema de Ucrania. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Rusia, creo que tiene un papel muy difícil para la cumbre de los BRICS porque tiene que dar una posición muy certera en relación a los Estados Unidos, ¿no? Y creo que uno de los temas más candentes de la agenda es el conflicto que está en la península coreana entre Corea del Norte y Corea del Sur y los misiles balísticos intercontinentales, ¿no? Entonces, si bien la agenda Donald Trump, Vladimir Putin ha sido de los fondos que pudieron haber tenido en la campaña electoral, creo que este tema de la península norcoreana o de la península coreana es un tema que se va a llevar a la agenda dentro de la cumbre. ¿Por qué? Porque son las sanciones que se le da el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también las sanciones que a nivel unilateral quiere dar Donald Trump a Corea del Norte, ¿no? Mientras que China ha regresado a la normalidad económica con crecimientos anuales del 6 y 7%, Brasil y Sudáfrica atraviesan por una profunda recesión económica. En el país sudamericano se vive la peor crisis económica de la historia, un garrafón de agua fría que promete crispar el ambiente político para las elecciones presidenciales del 2018. Estos polos gravitantes de América Latina y África, que pierden protagonismo y energía,
contrastan con el posicionamiento ascendente de la India. Su economía, que ha tenido un crecimiento notable de más del 7% en 2016, junto con el auge de las clases medias y una política exterior de acercamiento hacia otros polos del poder. Destaca la propuesta de crear un tratado de libre comercio entre India y Perú e India y Colombia, además de haber elevado la relación con México a una asociación estratégica. Es un país muy complicado, ha tenido muchos problemas durante los últimos años. En el 94 tuvo un escándalo muy fuerte de corrupción con Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello fue presidente de Brasil en aquel momento, dejó el cargo, luego llegó Itamar Franco, que ya incluso murió. El que no ha muerto es Fernando Collor de Mello, por ahí anda, no me acuerdo si está exiliado. Y vino una transición muy fuerte, después vino el periodo estable de Fernando Henrique Cardoso de 8 años, muy interesante porque Brasil logró resolver algunas problemáticas, sin embargo tuvo un problema en el 98 financiero relativamente importante, pero lo sorteó bien. Luego vino la época de Lula, de Luis Inácio da Silva, luego los momentos difíciles con Dilma Rousseff, que no pudo mantenerse en el poder, vino el impeachment, la sustituye Michel Temer, que es el actual presidente brasileño. Y entonces el papel que va a tener en el marco de los BRICS va a ser de alinearse a lo que va a ser la agenda de este 13 al 5 de septiembre, que es hacer una evaluación de cómo han estado estos mecanismos de financiamiento al desarrollo en infraestructura de las economías emergentes o de los países en desarrollo y velar por las complejidades que tiene a nivel interno, ¿no? Y entonces el papel que va a tener en el marco de los BRICS va a ser de alinearse a lo que va a ser la agenda de este 13 al 5 de septiembre, que es hacer una evaluación de cómo han estado estos mecanismos de financiamiento al desarrollo en infraestructura de las economías emergentes o de los países en desarrollo y velar por las complejidades que tiene a nivel interno. El grupo IPSA, India, Brasil y Sudáfrica, ellos se cuestionaron en torno a un tema que es tremendamente importante en la agenda mundial, el acceso a medicamentos y antirretrovirales. Y esto se articuló gracias a que India, que es el principal productor de genéricos a nivel mundial, se propuso coadyuvar a resolver los problemas de salud pública que enfrenta Sudáfrica con el VIH-Sida y un poco Brasil. En Brasil el VIH-Sida no es tan grave como en Sudáfrica, pero es un problema de salud pública. Entonces India se posicionó en este grupo IPSA en términos de otorgar antirretrovirales a precios accesibles para los sistemas de salud de Sudáfrica y de Brasil. Y a partir de ahí arrancó una cooperación extraordinaria que incluso ha tenido implicaciones hasta en los mecanismos de propiedad intelectual que se han negociado en acuerdos multilaterales. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. El caso de estos tres países es digno de tomar en cuenta, pero para que funcione BRICS requerimos más interdependencia entre ellos. Como presidente de los países BRICS, China busca varios objetivos dentro de esta alianza. En primer lugar, reforzar la unidad de sus países miembros e integrantes, promover la cooperación sur-sur, abonar en la implementación de la Agenda 2030, pero también reforzar los lazos comerciales de innovación y de conectividad. Bajo estos esfuerzos también se apuntan otros, como estrechar las relaciones y de asociación con otras naciones y fuentes del poder. Destaca el hecho de que China haya invitado a diferentes presidentes a presenciar la cumbre de los países BRICS. Ahí estuvieron los presidentes de Indonesia, de Tailandia, de Kazajstán, de Egipto, pero también de Guinea. Guinea, quien preside los trabajos de la Unión Africana. Y es que bajo este tenor, China está buscando escalar este grupo para que se convierta en los BRICS Plus, en donde posiblemente se pudiera incluir a México, a Pakistán y a Sri Lanka. China pues tiene la ventaja demográfica, tiene la ventaja de que es una economía en crecimiento, tal vez ya no a las tasas de 2 dígitos que le vimos hace años, pero crece. Es una economía en rápida modernización. China está logrando procesos tecnológicos y manufactureros que a los países occidentales les tomó décadas llevar a cabo. China lo está haciendo en un periodo bastante corto, en unos cuantos años. China ya llegó al espacio, o sea, ya está al nivel de Estados Unidos y Rusia, cuando a Estados Unidos y Rusia les tomó mucho más tiempo.
Entonces tiene esa ventaja, el factor tecnológico, el capital humano, la generación de especialistas, de mano de obra cada vez más calificada, una amplia disposición en términos de recursos naturales. Por ser un país tan extenso, tiene muchos recursos naturales. Me decían que esas tierras raras que vemos en la tabla periódica de los elementos solo existen en China y posiblemente unos poquitos más en Rusia y Estados Unidos. O sea, tiene atributos también en recursos naturales únicos. Entonces, eso le permite tener una proyección y demás. A fortalecer la cooperación sur-sur, pero evidentemente uno de los ejes va a ser la reforma de las instituciones financieras internacionales, ¿no? Lo que se prevé y lo que ha visto China desde el 2014 es que haya mayores mecanismos para poder financiar el desarrollo y la infraestructura tanto de economías emergentes como de países en desarrollo. HSBC es Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, es una corporación que lleva 150 años de existir y que surgió con sede en Hong Kong, Shanghai y Londres. Y tiene operaciones también en San Francisco, California y en otras partes del mundo. Y esto le ha dado una panorámica también muy importante a los chinos y les ha penetrado mucho el comercio. De hecho, en el contexto del Brexit, del British Exit from the European Union, de la desincorporación británica de la Unión Europea, hay la posibilidad de que los británicos miren también a China como un posible factor para fortalecerse y no depender de la Unión Europea, sino que en todo caso tenga un mercado alterno al cual involucrarse y orientarse, ¿no?